Cita con la cultura. Bienvenido, Johan Moncada, a esta nueva emisión de nuestro programa institucional de la Academia de Historia, gracias al canal comunitario, aquí desde la plazoleta Barbatusco, como siempre. Hemos escogido un tema que yo creo que es de interés general, el turismo. ¿Por qué el turismo? Por una connotación muy interesante que hay. En varios diagnósticos hechos por funcionarios del Ministerio de Cultura, desde el año 2010 hasta la fecha, se ha determinado que Ocaña tiene un potencial turístico muy interesante, una oferta turística clara y definida, y lo mismo la antigua provincia. Para poner una muestra, digamos, están los estoraques en la playa de Belén, Piedras Negras en Ábrego. Aquí en Ocaña, pues, la cantidad de bienes de interés cultural, arquitectónicos y patrimonio inmaterial, algunos con declaratoria del Ministerio. Pero hay una gran cantidad de problemas frente a esto. Se habla mucho de turismo. Uno escucha a los alcaldes, a todos los alcaldes hablan del turismo, pero ninguno ha implementado claramente los lineamientos que ya trae el mismo Ministerio de Cultura, que trae el Ministerio de Desarrollo Económico, las sugerencias del Fondo Mixto de Promoción del Turismo del Norte de Santander, es decir, de las entidades, de la institucionalidad frente al turismo. ¿Y por qué es tan importante el turismo? Bueno, hay una razón de peso específico, y es que el turismo es parte del desarrollo económico por un lado, y por otra hace parte de la cultura general nuestra, porque está aprovechando insumos que son el patrimonio cultural de los pueblos. Entonces, este tipo de circunstancias son las que ameritan que nuestros televidentes se pongan a reflexionar por qué en Ocaña y en la región no hay ni empresas turísticas, ni hay una política definida y clara para promover el turismo local. Así es, Luis Eduardo, y necesitamos entender una cosa, y es que necesitamos una infraestructura turística, es decir, que hayan suficientes hoteles, restaurantes, artesanías inclusive, medios de transporte que propendan al buen funcionamiento y al desarrollo de los visitantes que llegan a nuestro terruño y puedan conocer la grandeza turística que nosotros tenemos, porque recuerde que no solamente hay turismo cultural, sino que también tenemos el turismo religioso. Correcto. Que ha sido poco trabajado, y algunas administraciones como que no las han tenido en cuenta para potencializar toda esa riqueza turística que tiene Ocaña. Yo creo que el turismo religioso, esperamos no equivocarnos en esta afirmación, pero es el que mayor cantidad de personas moviliza de toda Colombia. Vamos a poner como ejemplo la festividad de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Como sabemos los ocañeros y la gente de la región, que los sábados es la romería permanente, todos los sábados de todos los meses del año. Y cuando llega el momento de la festividad, es decir, en el mes de agosto y en el mes de diciembre, la cantidad de gente es tal que uno con dificultad puede acceder al santuario del agua de la Virgen, donde, entre otras cosas, y es un llamado muy respetuoso que hacemos, se presenta desorden, porque no hay como una directriz para que la gente sepa subir y bajar, porque todo el mundo quiere subir y bajar al mismo tiempo. De pronto la misma infraestructura que tiene el santuario del agua de la Virgen impide que lo que allí se ofrece no tenga la calidad que se exige desde el punto de vista del turismo en otras regiones de Colombia. Cuando miramos, Johan, las festividades patronales de nuestros barrios tradicionales, como la Piñuela con San Antonio, como el Carretero con Jesús Cautivo, como la fiesta de la Santa Cruz en la costa y el Tejarito, nos damos cuenta que desde tiempos inmemoriales la gente fluye a estos lugares, se concentra y se genera un encuentro ciudadano muy interesante, y muchas veces no hay cómo atender a estas personas porque, como usted bien afirmaba, estamos cortos en infraestructura turística. Es un tema bien interesante, yo creo. Y a esto le podemos sumar, Luis Eduardo, la riqueza que tenemos, por ejemplo, en los corregimientos. Diga usted Buenavista, Pueblo Nuevo, Aguas Claras, que además de tener un turismo religioso, se podría implementar una cuestión de ecoturismo. Ecoturismo. Que poco se ha implementado, poco se ha desarrollado,
y se ha dejado de lado y de pronto no ha habido como el suficiente interés para que los ocañeros conozcamos un poco más de lo que tenemos y de igual manera a todas las personas que nos visitan. Yo creo que nuestros televidentes que conocen estos corregimientos antiguos de Ocaña se han podido dar cuenta de la riqueza paisajística que hay, de la riqueza de recursos naturales. Es decir, quien va a Pueblo Nuevo, o va a Otaré, o va a Buenavista, va a encontrar un paisaje hermosísimo en plena cordillera de los Andes orientales de Colombia. Una gente muy amable, muy trabajadora, que permanentemente está dispuesta a colaborar con la gente que llega. Y yo nunca he visto, lamentablemente, que se haya generado una especie de, digamos, de visitas guiadas, de tours para recorrer los municipios. Es más, desde el punto de vista de la administración municipal, no se les atiende debidamente. Su patrimonio arquitectónico está en riesgo permanente porque, así afirmen lo contrario, el sector rural de Ocaña sigue en una desprotección absoluta. Eso lo sabemos porque tenemos muchos amigos en estos corregimientos que van a Ocaña con frecuencia o viven en Ocaña y ellos están comentando constantemente, mire, tenemos la fiesta, por ejemplo en Otaré tenemos la fiesta en Pueblo Nuevo, qué dificultad para que les apoyen, qué dificultad para poder decirle a la gente, vea, allá vamos a hacer determinadas cosas, no tienen infraestructura tampoco. Si no la tenemos en Ocaña, que es la capital digamos, de la antigua provincia, menos en los corregimientos. Entonces yo creo que sí falta muchísimo por arreglar. Y de igual manera, si esa infraestructura turística no la tenemos en Ocaña como municipio, pues pensemos un poco en los municipios que son aledaños. Diga usted el caso de la playa, afortunadamente claro, hay por los Estoraques, pero si vamos un poquito más allá encontramos Aspasica, que es uno de los templos que son claro, antiguos, corregimiento del municipio de La Playa, mucho más antiguo, de la época de la colonia. Y diga usted los demás municipios, por ejemplo, Acarí, San Calixto, Teorama, que también tiene una riqueza paisajística, pero poco la conocemos porque, primero, los medios de transporte son un poco escasos. Exactamente. Y segundo, el resto de infraestructura y la oferta turística como tal no se ha implementado por parte de las administraciones municipales y tampoco por la gente que se preocupa por hacerlo. De igual manera, con respecto al ecoturismo, Luis Eduardo, hacer un llamado de atención, una reflexión en torno a los estudiantes de la universidad nuestra, porque ellos al presentar los proyectos de investigación, estoy hablando de los ingenieros ambientales, poco se preocupan por la riqueza natural que correcto, tenemos nosotros los ocañeros, Quebrada de la Vaca, dijo usted, aquí cerca del Cerro de las Flores, aquí en Aguas Claras, es hermosa esa quebrada, pero poco se ha visto el interés por trabajar. Yo creo que para que quede esa letra muerta en los proyectos de investigación y los proyectos de grado de pronto que tenga más de un estudiante, sería como implementar a través de esa ingeniería ambiental toda la riqueza turística que nosotros tenemos en Ocaña. Hay una circunstancia que es poco conocida en Ocaña. Tanto la Cámara de Comercio como la Universidad Francisco de Paula Santander han hecho trabajos sobre el turismo. Y yo recuerdo a la profesora Marilce Pacheco y un equipo de estudiantes suyos de la Universidad Francisco de Paula hicieron el documento para el clúster turístico. No pasó nada. La Cámara de Comercio también empezó a averiguar la oferta hotelera de restaurantes, etcétera, en Ocaña. Estaba, como quien dice, los insumos listos, dispuestos para que se aplicara sobre ellos la política ya de emprendimiento en materia turística. Y si nos remontamos un poco, cuando a raíz, buenos días, gracias, a raíz del bicentenario de las independencias, el Ministerio de Cultura crea la ruta de la Gran Convención de Ocaña, que comprende los municipios del Carmen, Río de Oro, Ocaña, Ábrego y La Playa. Oiga, los alcaldes no le apostaron a ese regalo que el Ministerio de Cultura le hizo a Ocaña. No hubo poder humano que los señores alcaldes de estos municipios, todos estos municipios, dijeran, hombre, vamos a aprovechar este beneficio del Ministerio de Cultura para desplegar toda una actividad de atractivo turístico, porque ese atractivo turístico, ¿en qué se va a reflejar? En el beneficio económico del ciudadano común, del que vende, digamos, de manera informal, del que vende de manera formal, de los taxis, bueno, de todos los trabajadores formales e informales, y va a, digamos, a minorar la carga
que hay económica tan difícil en nuestra región. No se hizo nada. Más adelante, yo recuerdo el doctor Manuel Salvador Alsina presentó ante la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza y se creó, con motivo de los 180 años de la Convención de Ocaña, se creó una ordenanza con los circuitos, anillos y corredores turísticos de la provincia de Ocaña. Y es una ordenanza bastante voluminosa, donde ahí se dice qué es lo que hay que hacer. Es decir, no estamos inventando nada. La documentación legal para implementación turística está toda hecha. Lo que falta es la buena voluntad, o lo que se llama en el lenguaje coloquial, la voluntad política, para que los alcaldes municipales implementen lo que ya está escrito. Es decir, aquí no hay que hacer un esfuerzo grandísimo de contratar gente para que venga a hacer nuevos estudios. Cuando la ruta turística de la Gran Convención de Ocaña, el Ministerio de Cultura contrató a un experto y el documento de prediagnóstico es un documento gigantesco sobre el Carmen, Ocaña, La Playa y Ábrego. Se publicaron incluso unas cartillas, una de gastronomía, una de cultura, 3 cartillas, unos mapas turísticos. Es decir, todas las cosas están dadas y yo no entiendo, y esa reflexión se la trasladamos a nuestros televidentes, ¿por qué no se pone en práctica el turismo como una política pública oficial de Ocaña que va a servir para que disminuya la cantidad de desempleo que hay? Mire, la inversión, primero que todo, es poca a nivel de malla vial, porque si usted bien lo decía, la ruta de la Gran Convención incluye el Carmen. Vamos a revisar desde Otaré hasta el Carmen y está en pésimas condiciones la vía. ¿Qué va a hacer? Pues que la gente no va a querer ir a conocer esos pueblos, a pesar de la riqueza y de las opciones que puedan tener para conocer como visitantes. De igual manera, hay poca inversión en la infraestructura turística, claro, porque ellos dirán, pues esto no rentable no lo es, pero dejan de ver y dejan de tomar conciencia que el turismo, como usted lo decía, es factor de desarrollo de los pueblos. Exactamente. Sí. Y allí encontramos que mucha gente, tal vez otros destinos turísticos, por supuesto, se van para el eje cafetero, porque allá sí lo tienen claro, y la inversión económica es grande. Encontramos pueblos de Antioquia, encontramos, como usted lo decía, el eje cafetero, y ni qué decir de la costa norte de Colombia. Claro, por supuesto, Santa Marta, Cartagena, Monpós. Mire que Monpós es una población, yo no conozco Monpós, pero no tiene una gran infraestructura. Pero el turismo en Monpós es impresionante. Es decir, las personas amigas, los ocañeros que han estado allá, nos hablan de la cantidad de gente que va a Monpós exclusivamente, por ejemplo, a ver la arquitectura. Otros van a mirar la filigrana en oro que todavía hacen los artesanos momposinos. Aquí en Ocaña no tenemos ya ni siquiera artesanías en un volumen suficiente. Estoy respetando mucho el trabajo que están haciendo unas señoras en Pueblo Nuevo con el FIC. Pero en Ocaña prácticamente desapareció la artesanía que antes se exportaba. Es decir, aquí hemos tenido como una especie de retroceso en materia de nuestras fabricaciones artesanales. Entonces es una cosa curiosa que algo que hay a la mano de los mandatarios, algo que está allí, no se aproveche para poder cambiar el destino mismo de la economía local. Uno no alcanza a entender por qué los mandatarios no hacen esto. Una condición que exige el turismo, uno coge los manuales turísticos de Antioquia, de Bogotá y de España, de países europeos, y ve que ellos tienen ahí puntualizados y focalizados en planos muy bien hechos los lugares que hay que visitar y por qué hay que visitarlos. Hay guías turísticos. Ocaña no tiene un solo guía turístico. Lo que hizo el SENA en su momento, muy valioso, se perdió, porque ¿quién iba a darle puesto a un guía turístico en Ocaña? ¿En dónde? Ahí mismo se nota la improvisación que hay al hacer algunos intentos de cosas. No hay emprendimiento. El turismo requiere emprendimiento, que se hagan empresas de transporte turístico, que se hagan... Mire usted que aquí, cuando uno habla de las empresas de transporte, por ejemplo, hacen paquetes turísticos, pero hacia el eje cafetero, hacia la costa atlántica. A nadie se le ocurre, hombre, ¿por qué no hacemos dentro del territorio de la antigua provincia de Ocaña un tour?
que vaya con un guía turístico que vaya explicando, aprovechando los habitantes de cada municipio que conocen su historia, que conocen la importancia de sus monumentos, que están dispuestos a colaborar, y tampoco se hace eso. Entonces, creo yo que es una situación que debe replantearse en este momento la administración municipal, no solo de Ocaña, sino de toda la antigua provincia, Río de Oro, Convención, El Carmen, Ábrego, La Playa, Teorama, San Calixto, porque cada uno de estos municipios tiene bellezas, Agua Chica, Gamarra y González, no se nos queden por fuera, porque también tienen importantes cosas que mirar. Yo creo que nadie volvió a Gamarra simplemente a comerse un pescado en la orilla del río y a observar el atardecer en el río Magdalena. Ahí tienen una fuente turística importante. ¿Por qué no se invierte en turismo? Es la pregunta que nosotros lanzamos. Aunque hayan políticas a nivel nacional, sí, donde ya hay revistas, hay guías turísticas implementadas por el mismo ministerio. Sin embargo, tenemos que adicionarle algo, Luis Eduardo, y es para reflexionar también, y es el poco trabajo cooperativo y colaborativo que tenemos nosotros, vamos a hablar los ocañeros. Es difícil organizar un grupo, representantes de hoteles, representantes de comercio, representantes de otras entidades, que se trabaje mancomunadamente por el turismo, porque cada uno quiere hacer su trabajo a solas. Entonces montan la agencia turística de viajes para salir de Ocaña, pero no se habla con el colectivo y decir, bueno, vamos a montar una ruta para la provincia de Ocaña, por ejemplo, vamos a montar una guía turística para Ocaña. Nos cuesta trabajar en equipo. Esa es una situación, Johan, que es muy importante que usted la toque. ¿Por qué? Porque está afectando toda la actividad que se lleva a cabo en Ocaña, no solamente desde el punto de vista turístico, sino desde todos los ángulos. El arte, la literatura, la economía, la empresa, todo está afectado por esa falta de criterio asociativo, de trabajar en conjunto, en equipo, con cariño por Ocaña. Cada quien, al parecer, le interesa es el ego, quieren favorecer su empresa, pero no tienen en cuenta la sociedad en general. Hay que hacer ese llamado. Mire, hace poco, en un taxi que me desplazaba, me dijo el taxista, oiga, ¿ustedes por qué no hacen unas reuniones para que nos enseñen qué es lo que hay que visitar en Ocaña? Yo, por ejemplo, me decía, yo conozco que San Agustín es importante, que el complejo histórico es importante, que hay un museo, pero yo no sé la historia de eso. A mí me preguntan de la columna de la libertad de los esclavos y yo no sé decirle nada a la gente. Cosa diferente ocurre en Monpós, ocurre en Cartagena, ocurre en Popayán, ocurre en Tunja, donde el taxista ha recibido una preparación previa para que sea un guía turístico, de tal manera que el usuario se sube al vehículo y le dice al taxista que hay de cosas importantes que ver aquí. Y él de una vez le dice, por ejemplo, en Cartagena están las murallas, está la Casa de la Inquisición, está esto, está aquello, y ya tienen una idea en la cabeza hasta de los lugares donde debe quedarse la persona. Vea, le recomiendo tal hotel. Si quiere divertirse un rato, en tal sitio hay unos bares, hay unas tabernas muy interesantes que son cómodas. Es decir, el taxista tiene en la cabeza prácticamente toda la información turística básica. Aquí en Ocaña lamentablemente no está ocurriendo eso, aunque sí hay unos taxistas que se han preocupado por averiguar qué es lo que tiene Ocaña de mostrar. Entonces toca formar a estas personas que hacen parte, porque el transporte hace parte del mismo turismo, para que ellos sepan qué es lo que está pasando. Yo no sé, en alguna ocasión pues dictamos algunas charlas a los de la tercera edad sobre el turismo, a unos jóvenes, pero uno ve que eso se pierde porque no hay dónde consolidar el conocimiento que se está impartiendo. Se dicta la charla, bueno, y salen a hacer ¿qué? Cuando no hay capacidad de emprendimiento, es decir, debería existir un fondo y ese fondo apoyara iniciativas que tengan que ver con el turismo. No basta un lugar o un punto de información turística. Mire que cuando llegan al complejo histórico y averiguan qué es lo que hay que ver en Ocaña, no tenemos lamentablemente ni siquiera una guía turística que ofrecerle al cliente, porque las que teníamos se agotaron hace tiempo, es una edición costosa. Se trató de que la gobernación del departamento nos colaborara para volver a sacar
caramba, unas 2.000, 4.000, 5.000 guías turísticas y tenerlas y distribuirlas en los hoteles, en los restaurantes, a los taxistas, a cada uno entregarle una guía turística para que sepan qué es lo que hay que ver en Ocaña, porque, como decíamos al comienzo, la oferta turística de Ocaña es impresionante. Y hay que formar ciudadanía, lo que usted decía es cierto, porque en los visitantes encontramos también la variedad, porque hay algunos que les gusta conocer el sector urbano. Sí. Pero hay otros que les gusta salir de pronto a bañarse a un río, a bañarse a una piscina, a ir a un centro recreacional. En fin, debe haber variedad y esa variedad la debe conocer el ciudadano. Y también hay que añadir algo importante, Luis Eduardo, y es que esa poca inversión que han hecho las administraciones, también nosotros como agentes activos de la sociedad debemos conocerlo. Y ahora sumémosles algo, que no solamente vienen visitantes de Colombia ni de países que hablen español, sino que vienen algunos visitantes y turistas que son extranjeros, que son norteamericanos, los hemos encontrado, holandeses. ¿Qué implica eso? La formación en un segundo idioma. En un segundo idioma, que no la tenemos. No la tenemos. Entonces, lo que usted decía, el taxista se preocupa por dar una información de los lugares en español, pero cuando alguien le solicite en inglés. En inglés. Entonces, eso como que nos tiene que ampliar un poco más el panorama y el horizonte en cuanto a la inversión y en cuanto a la infraestructura turística. Lamentablemente, en Ocaña ha sido como una especie de tradición que los mandatarios hacen lo mismo que hizo el anterior. De pronto un poquito más, énfasis más en una cosa, más en la otra. Unos pavimentan más metros de calle que los otros, unos tapan más huecos que los otros, unos ponen un ladrillo en este lado, los otros en este, pero ninguno cambia de manera fundamental la estructura de gobierno. Es decir, dentro de los programas de gobierno parece ser que se repitiera el mismo esquema una y otra vez. No dan un salto, ni cuantitativo ni cualitativo, en nuevas políticas que beneficien los municipios. Entonces aquí es el otro lío, que un alcalde debe conocer a fondo no solamente las necesidades básicas del municipio en materia de servicios públicos, de vías, etcétera, sino también, aquellas cosas que son importantes y pueden lograr que aumente la calidad de vida del ciudadano. El turismo aumentaría con certeza absoluta la calidad de vida de los ocañeros y de toda la región de Ocaña. Donde veo yo con mucha satisfacción, por ejemplo, que se ha hecho algo en turismo en la playa de Belén. ¿Por qué? Porque los alcaldes de la playa de Belén, en conjunción con los funcionarios que han estado al servicio de la Casa de la Cultura, siempre están pendientes de asistir a todos los eventos, no solo regionales, sino nacionales de turismo. Por eso, siendo el Carmen y la playa ambos monumentos con declaratoria nacional, la playa está por encima con muchísimos, digamos, kilómetros de ventaja frente al Carmen. Ellos ya aparecen en las revistas internacionales como oferta turística colombiana. Está la playa entre los pueblos más lindos de Colombia y eso la muestra internacionalmente. El Carmen no ha podido hacer lo mismo. Bueno, de aquí un mensaje a los carmelitanos amigos, hay que mirar cómo se gestiona una actividad que permita que el Carmen también se incorpore a la agenda nacional e internacional en materia turística. Cuando usted va a Ábrego, bueno, todos tenemos amigos en todas las poblaciones de la provincia, y uno llega allá y le dice a los habitantes de Ábrego, yo quiero bañarme en un sitio agradable, de una vez le dicen, vamos al Pozo del Burro, o vamos a la represa. Es decir, los habitantes tienen conciencia de dónde están los sitios. Ellos servirían como para estructurar una política inicial de fortalecimiento. José de la Cruz Vergel, colega nuestro en la Academia de Historia, en sus libros ha publicado algunos de esos nombres de sitios importantes. Es decir, los alcaldes deben leer esos libros que publican los historiadores de cada región, porque ahí están una especie de primer diagnóstico de los sitios turísticos. Yo quiero recordar aquí que el primero en tocar la cultura y el patrimonio como una fuente de ingresos a través del turismo fue el profesor Jorge Meléndez, cuando hizo un estudio, recuerdo,
sobre determinados lugares de Ocaña, entre ellos el complejo histórico, y decía, aquí está el atractivo turístico. Eso es lo que deben aprovechar. Yo creo que ese libro jamás los mandatarios locales. Ya casi vamos terminando, pero va bien enfocado. Y lastimosamente hay poco conocimiento de nuestro patrimonio material y de nuestro patrimonio inmaterial. Ahora, Luis Eduardo, algo preocupante también es esta realidad, que como hay cosas que no dan resultados financieros y que no hay cómo mostrarlo, porque la cultura como se muestra y no genera dividendos económicos tampoco, entonces hay poca inversión. ¿Qué se ve? Una construcción, se ven las vías, pero la formación cultural, la formación artística, como no se ve, entonces poco se le invierte. Y lo que usted dice, no nos apropiamos de la información ni de los trabajos que se han hecho al respecto. Yo quiero aprovechar desde este medio, como siempre lo hacemos, con una muy buena voluntad, que es la finalidad de la Academia a través de este programa es divulgar la cultura en todas sus diferentes facetas, el arte, la literatura, la historia, y también enviar mensajes muy cordiales y muy respetuosos a las administraciones municipales. Pongámosle interés al turismo cultural y religioso de Ocaña. Busquemos la manera, con un trabajo interinstitucional, Alcaldía Municipal, Universidad Francisco de Paula Santander, Cámara de Comercio, hoteles, restaurantes, etcétera. La Academia de Historia siempre está dispuesta a colaborar con esto. Y hagamos un frente común para ver si es posible, en un corto plazo, comenzar a implementar realmente el turismo en la región de Ocaña. Sentémonos, organicémonos, hablemos, porque ya se nos viene la celebración. Exactamente, y no hay nada ni siquiera preparado para eso como debe ser. Johan, grato hablar con usted y nos vemos, como siempre, el próximo martes por el canal comunitario TV San Jorge. Muchas gracias, Luis Eduardo.